Muy feliz sábado para todos, queridos amigos. ¿Cómo están? Hoy, otro sábado más junto a ustedes, con Alberto, con el pastor Iván, charlando un poco del resumen de esta lección. La lección número 9 para el sábado 28 de noviembre, que se titula La Iglesia y la Educación. Como podemos ver aquí en la presentación, tenemos algunos desarrollos que vamos a ir viendo y algunos resúmenes importantes característicos de lo que se trató esta semana de la lección. El primero es ver cómo Jesús ve esto de la iglesia y la educación, qué temas nuevos podemos sacar para nuestro enriquecimiento espiritual. Luego, como segundo punto, vivir como Jesús nos enseñó. En tercer lugar, preocuparse como Jesús lo hizo. En cuarto, buscar la verdad como es en Jesús. Y el último, compartir a Jesús. ¿Qué importancia nosotros podemos ver aquí? Vamos a ver, querido Alberto, qué cosas peculiares, diferentes, características que nosotros digamos, ¿qué me puedo llevar a mi casa? ¿Qué puedo aprender de nuevo? Podemos ver en el tema titulado Ver como Jesús ve. Bueno, muchas gracias Tomás por habernos introducido en el tema y como vemos en esta plaquita acá, ver como Jesús ve. ¿Y qué quiere decir ver como Jesús ve? Es, es decir, ponernos los anteojos de Jesús, ver a aquellas personas como Jesús la vería. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo ve, cómo lo veía Jesús? ¿Cómo es que Jesús interpretaba o cada vez que veía una persona, cómo la veía él? Curiosamente, eh, vemos un relato curioso acá, muy conocido, que todos conocen, que es el buen samaritano, que ahí dice en Lucas 10:33, pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Este versículo es el centro, es el núcleo de la historia que estaba contando Jesús. Pero quiero, antes de arrancar eso, quiero irme al meollo del asunto. ¿Por qué Jesús empezó a explicar esta parábola? Esta historia, perdón. ¿Por qué Jesús eh, quiso enseñarle a las personas que tenían ahí o a las personas que le habían hecho una pregunta sobre este samaritano? Y todo comienza allí en San Lucas, capítulo 10, versículo 25, que dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Piensen en esto un cachito. La historia del samaritano circula en esta pregunta que creo que nos interesa a todos: la vida eterna. Y Jesús era muy particular, muy especial para explicar esto. Y contaba y cuenta que en un camino iba un hombre, como ustedes saben, y se cruzaron un sacerdote y vieron tirada una persona que supuestamente eh, podría haber sido robado, o dice que sí, sí. Miren el versículo 30, así yo no me confundo. Y respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Estaba medio muerto, ahí en un camino, asaltado, robado, lastimado. Y se cruzaron tres personajes, señala Jesús, de los cuales uno era sacerdote, el otro era levita y el otro era un samaritano. Curiosamente, el sacerdote y el levita entraban en lo que sería el sistema religioso, el sistema de Dios, y eran personas íntimas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Íntimas en el trabajo de Dios. El sacerdote era el que básicamente se ocupaba de las cosas más importantes del templo, del santuario, de los sacrificios, de la intercesión entre Dios y el pueblo.
porque por medio de los holocaustos, ustedes saben bien, era el método de intercesión de perdón de pecados de aquella época. Y también vemos a los levitas, que eran encargados de todo lo que conllevaba el movimiento del templo también en cuanto a diversas cosas que se podían llegar a hacer ahí en el templo. No quiero entrar mucho en este tema, pero quiero enfocarme en esta pregunta, en esta gran pregunta: ¿qué tengo que hacer para hacer la vida eterna? Y acá señala dos personas que eran íntimos de Dios y aún así pasaron de largo. Y vemos a alguien, después al samaritano, que ustedes saben bien el trajín que tenía un samaritano en aquella época, tenía doctrinas malas, o sea, no tenía la sana doctrina que capaz que se podía tener el sacerdote y el levita, pero aún así ese samaritano fue movido a misericordia, tuvo compasión. Ahora, ¿qué quiere enseñar? ¿Qué hizo enseñarnos Jesús? No importa las letras que nosotros tengamos, no importa las normas eclesiásticas, no importa cuántos mandamientos guardemos, si no hay amor hacia nuestro prójimo, si no hay un amor genuino, si no hay misericordia hacia nuestro prójimo, nada hay. Nada sirve, de nada sirve hasta ir a una iglesia, ser parte importante, ser uno de los primeros, ser un anciano de iglesia, ser pastor, ser alguien que siempre está al frente de una iglesia, pero si no tiene amor, si no tiene misericordia por el prójimo, nada sirve. Miren lo que dice esta cita para ir terminando esta parte. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios, que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar la gloria de Dios. Ver como Jesús ve es apartar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en la cruz, bajo ese prisma, poder vislumbrar el valor que cada ser humano tiene a los ojos de Dios. Muy bien, Beto, muchas gracias por la placa anterior y la explicación. Y le decimos a quienes nos están escuchando que el tema de esta semana que nosotros estamos desarrollando es sobre la iglesia y la educación. ¿Qué valor tiene la iglesia al momento de educar, formar a sus miembros de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere en su palabra? Ustedes saben que los primeros cristianos le daban mucha importancia a las reuniones de pequeños grupos, donde se reunían para compartir la palabra de Dios, para estudiar, para adorar y también la cena del Señor. Y así nosotros tomamos no solamente de Jesús, sino también de los primeros cristianos, realmente el concepto de poder educar y formar los adoradores de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios que quería al comienzo y que hemos estudiado en lecciones pasadas, que ese es el centro de la verdadera educación cristiana. Es decir, producir la imagen, reproducir la imagen de Dios en los seres humanos, no degradada, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora, en esta placa, nosotros tenemos algo muy importante para aprender de Jesús. Nosotros, por donde miremos la sociedad actual, está toda degradada, está todo mal. Vemos los males de nuestra sociedad manifestado a veces en los hombres, en la sociedad actual, en las costumbres, en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la vida cotidiana, que no refleja los principios y la voluntad de Dios. Y los cristianos constantemente vamos a ser confrontados con eso. Y por lo tanto, que Jesús nos dice que nosotros somos llamados a ser la luz del mundo.
Recordemos que en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto, que lo dijo Jesús a sus discípulos, es interesante entender el contexto donde cuando Jesús lo dijo. En la época en que Jesús lo dijo, recordemos que estaban bajo el yugo romano. Recordemos de que vivían en una sociedad militarizada, una sociedad donde podemos decir, recordar un concepto para los más antiguos, a nuestros padres, un gobierno de facto, ¿sí? Un gobierno donde era militar y aquellos quienes no comulgaban con Roma imperial eran deportados, maltratados, no solamente como nación vivían el sufrimiento, el oprobio romano, sino también a veces los impuestos. Eran perseguidos y algunos torturados. Y entonces Jesús da un concepto acá que dice a los discípulos, a los apóstoles, que ellos en esa sociedad donde vivían, y hoy también en la sociedad donde nosotros vivimos, deberían ser luces, completamente distinto a la enseñanza de Jesús a lo que se escuchaba en la época del Imperio Romano, donde estaban los judíos, que generalmente el clamor popular era de rebelación, revolución, era de salir de la opresión, de la tortura, y muchas veces tenían su discurso una connotación de revolución. Pero acá Jesús va a otro tipo de revolución, que tiene que ver con el corazón, con la mente, con la transformación del corazón y ser un buen testimonio. Jesús le dice que ellos y nosotros debemos alumbrar a una ciudad, a un mundo. Y el concepto que utiliza es que nuestra luz no se debe esconder, sino que debe estar visible en una colina. Y esto tiene que ver con el testimonio personal, tiene que ver con nuestro ejemplo diario. Es decir, muchos nos miran, nos observan como cristianos y van a seguir a Jesús también de acuerdo a nosotros cómo vivimos y cómo reflejamos la luz del Evangelio en nuestro vocabulario, en lo que nosotros colocamos a veces hoy en el mundo actual, en nuestras redes sociales, es decir, en muchas cosas, ¿no? Por eso Jesús, allí en Mateo capítulo 5, del 13 a 12, comparando el cristiano con esa luz, nos invita a ser humildes, sensibles, mansos, puros, misericordiosos, justos, pacificadores, rectos y resilientes, resistencia a una sociedad imperante del mal, ¿no? En la vida diaria. Por eso, estimados amigos, nosotros debemos vivir como Jesús nos enseñó, hacer luz. Y muchas veces es remar en contra de la corriente actual en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de vivir, el estilo de vida, y por lo tanto nosotros somos llamados a ser distintos, diferentes, ser luces. En la parte de preocuparse como Jesús lo hizo, debemos recordar que Juan 13:34 nos dice algo importante. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, en esto de poder preocuparse por las demás personas como lo hacía Jesús, nosotros debemos entender que esto es importante para Jesús. Esto quiere que nosotros hagamos Jesús con los demás. Como Jesús se preocupa por mí, yo también debería hacer lo que Jesús hizo y preocuparme por los demás. Dice lo siguiente aquí la placa. La misión de Jesús era consistió en preocuparse por los pobres, ayudar a los quebrantados de corazón, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos del pecado. Siguiendo su ejemplo, ¿por qué nosotros somos llamados a ser como Jesús? Dice, somos llamados a amarnos unos a otros. Y no solo eso, sino que también a amar a nuestros semejantes, preocupándonos por ellos y supliendo, en el caso que sea necesario, también sus necesidades físicas y espirituales. En
en nuestras medidas posibles. Entonces, queridos amigos, ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de esto? Bien, esto hay una historia que lo dice muy fácil. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo amo a todos, pero no amo a mis enemigos. Muy bien, si usted no ama a su enemigo, por ende, tampoco quiere decir que su ama a su hijo. No, pero sí, a mi hijo amo, puede decir uno. Muy bien, usted ama a su hijo porque es parte de usted. Usted ama a algún familiar suyo que no sea ajeno a su familia porque es parte de usted. Pero cuando a veces las dificultades, los problemas, las distintas opiniones hacen que yo piense diferente a X persona, me pelee, tenga discusiones con otra persona, ahí es cuando la barrera del egoísmo, la barrera del que el otro se arregle, se levanta en mi vida. Se levanta y queda nublado el preocuparse como Jesús lo hizo por otros. Como discípulos del Maestro, querido amigo y amiga, debemos mostrar continuamente la misma empatía hacia los demás como Él lo mostró, trabajando siempre por la salvación de las almas. Muy bien, siguiendo con el estudio, vemos en esta parte el buscar la verdad como es en Jesús. ¿Qué queremos decir? Buscar la verdad por medio de Jesús. Mire lo que dice este salmo, Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Qué lindo salmo, ¿no? El esperar en Dios, el buscar la verdad en Dios. A mí me llama la atención mucho porque estoy dando estudios bíblicos, les comento un poquito, estoy dando estudios de Apocalipsis, y en los momentos que más se enriquecen los estudios, en el momento que yo disfruto más los estudios y se convierte en un momento donde prácticamente a veces sentimos la presencia de Dios, sin traspasar los límites del misticismo, no es mi idea, ¿no? Pero sino sentir ese momento como que está hermoso, que estamos lindos, que estamos buscando la verdad en la palabra, y todo eso se causa por una cosa, es cuando la gente empieza a preguntar. Cuando sale en las personas el deseo de buscar la verdad, el de buscar, el de preguntar. Como dice acá, siempre buscamos respuestas, siempre el ser humano, el ser humano siempre tiene cosas en su mente que no son contestadas. Como quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos de vivir, qué pasa cuando morimos, por qué hay tanta maldad y tanto sufrimiento. Y todas esas preguntas que la gente se hace a medida que nosotros estamos estudiando, sea el Apocalipsis o sea la Biblia en sí, se enriquece. Se enriquece. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos. Miren lo que dice Jeremías, versículo 29, un versículo muy conocido, versículo Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está dispuesto a darnos sabiduría, si es posible, para que podamos responder esas preguntas ya innatas que le sale al ser humano. Todo el mundo se ha preguntado alguna vez por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué pasan tantas cosas. Déjeme aclararle, querido hermano y hermana que escucha, las respuestas están en la Biblia, las respuestas están en Cristo Jesús, pero las debemos buscar escudriñar la palabra. Y aquí dice eso, ¿qué mejor fuente de información para hallar la verdadera respuesta a estas preguntas que aquel que se declaró la verdad absoluta? ¿Quién es la verdad absoluta? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. En Cristo Jesús encontramos no solamente la salvación, sino encontramos respuestas a toda una vida. Respuestas a todas las vidas que tenemos. ¿Por qué hay muerte en este mundo? ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué mueren las personas que queremos? Y todas esas preguntas las vamos a hallar en Cristo Jesús. Pero ¿por qué medio la vamos a encontrar? Jesús explicó antes de irse, antes de ser crucificado, estuvo explicando arduamente por la promesa del Padre. Ya a los discípulos le había dicho que esa persona que iba a venir de la presencia de Dios se le decía el Consolador, se le llamaba el Consolador y se le llama el Consolador. Y el versículo 16 en Juan, el versículo 13 del capítulo 16 de Juan, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo va a guiarnos a la verdad. No simplemente nos va a dar salvación, sino nos va a abrir los ojos espirituales para que podamos entender que tantas personas no entienden. Hay muchas personas que se le mueren gente querida, pero no saben, no tienen esa esperanza que nosotros tenemos, de que a pesar de que esa persona muera, ese ser querido muera, nosotros sabemos y estamos convencidos que si esa persona murió en Cristo Jesús, Jesucristo lo va a revivir. Y esa es la verdad, la esperanza hermosa que tenemos. Y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros a las personas. La educación cristiana incluye conducir a las personas a la verdad, buscando las respuestas en la Biblia, el libro que contiene la verdad que Jesús nos transmitió. Y así como Jesús nos transmitió, nosotros también tenemos que transmitir. Siguiendo con el hilo conductor del estudio de esta semana sobre la iglesia y la educación, tenemos ejemplos, como bien lo dijo también Beto, de las enseñanzas de Jesús, sobre sus parábolas, sobre cómo la Biblia nos ayuda también a entender y comprender de esas preguntas que nuestra sociedad te hace, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, el sentido de la vida, en otras palabras, y en la palabra de Dios vamos a encontrar respuestas certeras, adecuadas a muchas de nuestras inquietudes, y aún hasta de la muerte misma, si hay una respuesta en cuanto a ello, y que los discípulos de Jesús se esforzaron también en su momento de hablar sobre la resurrección, sobre Jesús, sobre el Mesías, de presentarle la salvación al mundo que ellos de aquel entonces podían compartir, ¿no? Saben que nosotros encontramos en la palabra de Dios la importancia de reunirse, de compartir la palabra, no solamente en un templo, en un lugar grande donde hay mucha gente, sino también en lugares pequeños. Sobre todo hay que tener en cuenta lo que dice Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los primeros cristianos, como ya dijimos otras veces, como no había templo para este movimiento de cristianos que seguía y que empezaba a predicar sobre Jesús y sus enseñanzas, se reunían en las casas, en los hogares, diríamos en grupos pequeños o células, donde se distribuían en diferentes aldeas, o los apóstoles cuando iban predicando establecían luego ancianos y allí ellos organizaban o se reunían en esa aldea, en esa ciudad, en las diferentes casas, en diferentes horarios, ¿no? Y se reunían a veces
estos grupos para realizar a veces también actividades conjuntas, a veces, para escuchar, un ejemplo, en Hechos 27 a Pablo. Todos juntos venían quizás a la plaza, al lugar público, para escuchar a Pablo. ¿Saben? Esto es una forma de cómo compartir a Jesús. No solamente a través del testimonio personal, lo que cada uno de nosotros puede hacer diariamente, sino también un método acá, que es en el grupo pequeño. Hay varias actividades para compartir o métodos para compartir a Jesús. Pero este método, el de células pequeñas, grupos pequeños, es un método que es bíblico, donde así se nutrían no solamente de leer lo que los apóstoles o de la palabra de Dios, sino para alabar a Dios, para compartir el pan, sino también para evangelizar y estar contenidos también socialmente. Y estos grupos, como volvemos a recalcar, que compartían su fe, crecían en la verdad y vivían el evangelio tal cual lo habían escuchado, ya sea de Jesús algunos o lo habían escuchado de parte de los discípulos o de los apóstoles. Y estos grupos eran, digamos, grupos abiertos, no eran grupos cerrados, no eran sectas, aunque a veces eran considerados sectas por el imperio. Pero eran grupos que querían, que deseaban compartir la verdad a otras personas, a otras personas, ya sea de su misma cultura o gente de otra cultura. Entonces, yo creo que acá tenemos que entender una gran lección. La razón de ser de cada iglesia, ya sea grande, pequeña, mediana, está establecida acá en la tierra para poder compartir a Jesús. Entonces, si no hay un plan misionero, no es solamente para ir y adorar al Señor Jesús o para aprender más de la palabra de Dios, sino que la razón de la iglesia también en la tierra es de dar testimonio. Sus adoradores también tienen que ir y predicar y evangelizar, ¿sí?, a otras personas. Ahora vamos a ver otra placa donde resume un concepto ya de Elena de White, que tiempo atrás ella hablaba sobre este método de grupos pequeños, sobre este método de poder, digamos, reunir a la iglesia, reunirse los hermanos, y dice así: reúnanse pequeños grupos para estudiar las escrituras. Fíjense, estudiar la Biblia, lo que los discípulos hacían, lo que los apóstoles también ellos lograron transmitir. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentar el pan, como dice acá, de vida, recibirán fortaleza espiritual, se estarán alimentando, por así decirlo, digamos, con las hojas del árbol de la vida. Y solo así podrán mantener su integridad. Interesante lo que dice esta cita, ¿no? Por lo tanto, vale la pena reunirse, ahora saliendo luego de la pandemia, respetando la distancia social, respetando todo protocolo. Yo creo que luego se va a volver a la normalidad, pero es importante reunirnos para estudiar la palabra de Dios, y es en estos lugares de los grupos de células donde también la iglesia crece y se edifica internamente, ¿no?, para expandirse luego hacia afuera. Bueno, como siempre hacemos todos los sábados, un gran saludo a nuestras iglesias, sobre todo aquellas iglesias de mi distrito, que estamos volviendo de a poco a la normalidad, gracias a Dios, a la normalidad, con todo el protocolo, con toda la seguridad que cada lugar nos exige. Y gracias a Dios
estamos volviendo de a poquito a estos primeros pasos de solamente poco tiempo en las iglesias, donde nos reunimos cada mañana para estudiar la palabra de Dios y adorar y alabar a Dios a través del canto y también de nuestros diezmos y ofrendas. Así que un gran saludo a aquellos hermanos de mi distrito de San Justo, a todas las iglesias que siempre nos acompañan, o a los hermanos que después replican este video. Vaya mis saludos, mi gran abrazo, y decirles que hay que mantenernos siempre firmes en la fe, estudiando la Biblia, orando, y no dejando de hacer la tarea para la cual el Señor nos ha llamado, que es de invitar a otras personas para el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y también me sumo a la alegría de que a poquito a poco estamos saliendo de vuelta y aquí en Villa Libertador también ya está volviendo a la normalidad un poco el ir a las iglesias, obviamente con la distancia social, con cupos, digámoslo así, delimitados, digamos con la iglesia a media máquina, por decirlo de una manera. Pero contento porque está arrancando de vuelta. La gente se necesita volver a la iglesia, se necesita volver a la casa de Dios. Es lindo alabarlo, por algo Dios lo dejó, lo hizo y nos dejó como ejemplo que nosotros también lo hagamos. Y bueno, quiero saludar como siempre a toda mi iglesia, a la iglesia allá de San Justo en La Matanza, en Buenos Aires. Saludar a mi familia, agradecerles porque siempre nos apoyan mirando la escuela sabática, y no olvidarles a ustedes, queridos hermanos, que se puedan suscribir a la página de Tomás Guardia y que apliquen ahí en la campanita y les va a llegar también todos los sábados el recordatorio. Simplemente ustedes tienen que también agarrar y compartir, que también está un poquito más a un costado, ponen compartir y comparten a todos los que ustedes quieran, familiares, amigos, y así. Y así podamos aprender mucho más de la palabra de Dios. Muy bien. Feliz sábado para todos. Muy feliz sábado. Dios los bendiga.